Un saludo muy especial para todos, para todas. Muchas gracias por estar esta noche en Hablemos de Ciencia Política. Como siempre, pues muy agradecido con todos los que comienzan a conectarse con este programa de Hablemos de Ciencia Política esta noche. Quiero pues saludar especialmente a María Fernanda, Carolina Betancourt, nuestra invitada que se encuentran esta noche con nosotros. Saludo pues Muchas, muy especial María y Carolina, ¿cómo están? muy Profe, bien, muy bien. Por acá. ¿Cómo? muchas gracias Jaime por la invitación y María Fernanda por la invitación. Feliz de estar acá y poder compartir con ustedes estos minutos, estas horas. Qué bueno, Carolina. Muchas gracias, pues, como por acudir a este llamado y hablemos de ciencia política para conversar contigo un tema de tanto interés, creo yo, pues, en el país. Siento yo, pues, no solo para las víctimas del conflicto armado que han tenido, pues, que padecer los daños del conflicto, cierto, durante estas décadas, sino que me parece que como sociedad todos seguramente encontramos en los museos y en la oportunidad de la reparación que ellos nos ofrecen, pues una oportunidad de reconciliación, ¿cierto? María, ¿cómo te va pues por estos días, María Fernanda? ¿Cómo has estado? Profe, no, súper bien, ocupada como siempre y muy contenta pues de que Carolina esté con nosotros. Quiero aprovechar pues también, antes que nada, darle las gracias a mi querido compañero también politólogo y abogado Sebastián Hurtado, que fue el que nos permitió el enlace con Caro Tantesa, que va a traer este tema, digamos, el día de hoy hablemos de ciencia política. Entonces, no, súper contenta también el día de hoy. Qué bueno, sí, aprovecho yo también para saludar a Sebastián, agradecerle pues como todo su apoyo, ¿cierto? Incluso pues ya lo veo conectado aquí a Sebastián Hurtado, un saludo muy especial. Ojalá Sebas pues te tengamos por aquí de nuevo en Hablemos de Ciencia Política este año. Saludar también a Amparo Taborda, que también es pues fiel seguidora de Hablemos de Ciencia Política, a mi amigo pues y compañero de tantos temas, de tantas, digamos, iniciativas, César Calleja Ramírez. César, yo siempre muy agradecido de que nos acompañes. Por intermedio tuyo, pues saludar también a la corporación, ¿cierto? A Mundo Nuevo y a la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 6, pues por quien tengo especial admiración. Bueno, ya han llegado 22, 26 personas, veo. Me parece pues como importante, María, que vayamos presentando a Carolina, Por supuesto. que hoy nos acompaña. De pronto te daría pues como la palabra, no sin antes advertirle pues como a la gente, hablemos de ciencia política, que nos deja pues de pronto muy tranquilos que Carolina haya aceptado esta invitación, porque el año ya llevaba varios politólogos, varios estudiosos de la ciencia política hablando. Y bueno, yo decía que qué tan interesante que nos acompañara pues una politóloga, ¿cierto? Muy bien. Mal haríamos nosotros en Hablemos de Ciencia Política en permitir que este espacio se convierta en otra expresión pues en la que solo hablan hombres y solo dan su mirada sobre la política a los hombres y no tratamos pues como de guardar un equilibrio. La idea pues es que en este programa nos acompaña Carolina, en el próximo programa nos acompaña también Diana Carolina Ruiz Díaz, que nos va a hablar sobre un tema asociado. Ella está trabajando con el tema de la reparación colectiva en el Magdalena Medio. Entonces es una persona que también nos puede, digamos, aportar un tema muy complementario al de Carolina. Sí. Te escuchamos, María, entonces para la presentación de Carolina. Profe, no, listo. Como había mencionado ahorita, la invitada y es una invitada de lujo. Carolina Betancourt es politóloga de mi universidad, de la Universidad Pontificia Bolivariana, la Facultad de Ciencias Políticas. Qué maravilla que haya tanto bolivariano el día de hoy por acá, por estos lados. Bueno, Carolina es magíster en Comunicación y Justicia Social también de la Universidad de Windsor en Canadá. Ahorita el profe lo mencionaba y me parece bastante relevante y es que Caro trabajó en el Museo Casa de la Memoria como consultora de relaciones nacionales e internacionales, si no estoy mal. Sí, y también, digamos, antes de darle paso como a la exposición como tal de Carolina, me parece también interesante preguntarte sobre tu proyecto Reborde. Contanos, Caro, un poquito antes de empezar sobre tu proyecto y pues claro, para que todo el mundo vaya y siga también tu proyecto y vaya y lo mire.
se conecten y bueno, más adelante de la conversación se van a dar cuenta también cómo resulta este proyecto. El proyecto de Reborde es lo que yo llamo pues taller de contenido. Lo creé con una amiga mía, María Paulina Chaparro, es amiga mía del colegio. Ella es artista y trabaja pues como también en el sector público, en la parte urbana, y nos juntamos para crear un taller de contenido un poco para utilizar las redes sociales y también como los blogs que conocemos hoy, ¿cierto? Entonces cada semana escribimos sobre un tema, digamos que no está en las noticias, que no está en la agenda, pero que es un tema que está, digamos, ahí, que está ahí. Yo le digo que es eso que está debajo, en el que no vemos, es esa, no está en la punta del iceberg, sino que está ahí abajo. Entonces, por ejemplo, esta semana hablamos del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y contando un poco, digamos, hacemos un escrito, escribimos, investigamos temas relevantes de por qué es importante, estamos haciendo podcast, así que nos pueden seguir haciendo podcast y hacemos diseños, o sea, ilustraciones de datos para que sea mucho más fácil para las personas comprender, digamos, de manera mucho más fácil los contenidos que no están en las noticias o de pronto no están en nuestras redes sociales, pero que es importante que conozcamos. Entonces, súper invitados, nos pueden seguir en Instagram como Reborde, _taller, y ahí podrán entender un poco más qué es eso de taller de contenido. Qué bueno, Carolina. Y estás haciendo, hiciste una maestría en comunicación y justicia social en Canadá. Qué interesante, pues, como esa experiencia de una politóloga bolivariana en Sí. Canadá. ¿Cómo fue esa experiencia, Carolina? ¿Cómo termina de pronto una científica de la política allí en Canadá en ese tema? Bueno, realmente, pues como politólogos, nosotros pues digamos que tenemos una gran, digamos, diversidad, ¿cierto? Podemos enfocarnos en diferentes temas, ¿cierto? Cuando uno, digamos, es politólogo, termina enfocándose como en relaciones internacionales o en temas públicos. A mí siempre me gustaba mucho el tema de relaciones internacionales y siempre, digamos, pensé incluso en la universidad que me iba a ir por ese lado. Pero cuando empecé en el Museo Casa de la Memoria, en el área, digamos, de relaciones internacionales, trabajando muy de la mano desde la parte de comunicaciones, empecé a como a generar un montón de reflexiones y a entender, como querer, más bien una curiosidad. Creo que me dio fue una curiosidad por entender esa conexión que había entre, o sea, cómo generar estrategias de comunicación. Como que me pareció súper importante entender desde la parte institucional de la cultura, cómo entender las estrategias de comunicación para que respondan como a los procesos de las comunidades. Entonces empecé como a hacerme la pregunta y bueno, por temas personales quería estudiar por fuera de Colombia y empecé a buscar maestrías y me sonó, me pareció un día una cosa que se llamaba comunicación y justicia social y yo dije, no, esto a mí me gusta, siempre me ha gustado el tema de la comunicación, creo que me permite la flexibilidad para, digamos, aprender y enfocarlo a mis estudios culturales, pues como yo me quería enfocar mucho como estudiar un poco más del campo de la cultura y realmente fue una experiencia muy enriquecedora, ¿cierto? Uno llega a una maestría pensando que va a ser como la universidad, pues el pregrado, no le van a enseñar y uno coge con cuaderno y estudia, aquí la maestría es, tú eres la que decide tu tema y tú eres la que tiene que investigar, si tú decides cuántos libros te lees, cuántos libros no te lees, hasta dónde profundizas, cómo vas diseñando lo que vas conociendo a tu propia, digamos, a tu propia vida o a tu propio conocimiento. Y eso fue para mí bacanísimo porque me permitió generar un montón de dudas y yo misma generar mis propias respuestas. Entonces, para mí fue una experiencia y que me encantó poder investigar y darme el tiempo y tuve el privilegio de darme el tiempo para dedicarme únicamente un año a pensar, a reflexionar, a leer muchísimos libros. Qué bueno esa oportunidad, Carolina. No sé, María, si quieras comentar algo más o si de pronto ya también iniciamos con la sesión. Sí, ya vamos 36 personas conectadas. Creo que igual es conveniente que empecemos para darle, digamos, más espacio también al tema de las preguntas, que me parece fundamental. Entonces, no, profe, Yo voy empecemos. a ir Caro, conectando mi computador para que no se me descargue el computador. No, se le descarga, ya aquí terminó todo. Yo creo que, no sé, me parece que los politólogos de la Universidad Pontificia Bolivariana tienen una especial predilección por temas de relaciones internacionales. Ahora que Carolina mencionaba como de pronto
esa inclinación que como politólogos de pronto se puede tener, ¿cierto? Hoy nada menos hablé con Sebastián Álvarez, me contaba pues que pues parte de su trabajo ahora en Europa está Sí. relacionado con ese tema y bueno, quedamos de pronto en que más adelante, tal vez en unos meses, él está pues ahora comprometido incluso con su formación doctoral y varios trabajos, la presentación de un libro. Más adelante pues inclusive nos va a compartir también aquí en Hablemos de Ciencia Política un espacio. Si de pronto Sebastián pues nos está escuchando, saludar muy especialmente al profe Sebas, con el Claro. que además me encontré en algunos tribunales como jurados pues de tesis de maestría y bueno, allí lo conocí, me pareció un hombre muy riguroso, muy especial pues inclusive a la hora de abordar estos temas. Muy bien, también quiero saludar a Andrés Martínez, a Luz Elena Suárez de Carrión, mi madre, Jaime Numael Carrión también mi padre, qué bueno que estén conectados. Bueno, y a la gente que de pronto también se ha venido conectando. Recuerden que Carolina va a hacer una presentación por espacios de 30 minutos, Carolina, ¿o cuánto tiempo crees que puede demorar esta primera parte? Pues yo espero que entre 20 minutos. A veces me extiendo mucho más, entonces Ok, ustedes me tienen que parar porque si no yo hablo y hablo y hablo. listo, tranquila Carolina. Bueno, entonces un espacio de 20, 30 minutos Perfecto. y posteriormente entonces haríamos como el espacio de conversación. Recuerden que ustedes pueden hacer sus preguntas a través de la plataforma, a través del chat. Si consideran que tienen de pronto una pregunta que es larga, que es necesario de pronto conectarse como están Carolina y María Fernanda y yo, pues también les podemos enviar el, el, el enlace, ¿cierto? Porque a veces hay preguntas que necesitan contextualizarse y bueno, el chat no siempre nos permite, digamos, como esa oportunidad, pero el conectarse al estudio sí nos lo permite, ¿cierto? Entonces, bueno, bienvenida Carolina, muchas gracias. A mí pues me alegra mucho conocerte, qué bueno tenerte pues como en Hablemos de Ciencia Política y conocer tus aportes. No No, sé, muchas María, si también quieres dar alguna orientación. Caro, no, nuevamente muchas gracias. Nosotros nos vamos a bajar del estudio, vamos a estar, pues, digamos, pendientes si necesitas alguna cosa y tan pronto termines, pues, tu intervención, nuevamente nos conectamos y empezamos la ronda de preguntas. Entonces, bueno, el estudio todo suyo, Caro. Muchas gracias de verdad de nuevo por el espacio. Qué bueno poder compartir con ustedes en Hablemos de Ciencia Política y con todos los que se conectan en este momento. Bueno, digamos, como decía el título, digamos como ponerle un título es la relevancia política de los museos en procesos de justicia social. Yo quiero empezar como un poco despejando esa idea de relevancia política, pues porque eso es un tema ya muy amplio y muy grande que nos podríamos quedar pues 2 horas o más hablando solo de qué es relevancia política. Yo fui muy simplista, digamos, cuando abordé este tema. Esto que les voy a mostrar hoy fue, digamos, es como el resultado de mi investigación de la maestría y que se ha alimentado por experiencias profesionales que he tenido la oportunidad de tener durante, pues, en diferentes museos, tanto en Colombia como pues, aquí en Canadá, que es donde yo me encuentro en este momento. Eh, entonces, digamos, esa idea de relevancia política para hacer como, dejar como que estemos todos muy claros, yo lo entiendo como esa posibilidad o ese poder que tiene una institución, una persona, ¿cierto?, de generar cambios en las acciones de las personas, que las personas no solamente transformen digamos, su pensamiento, sus acciones y generen una reflexión crítica frente a lo que nos rodea, sino que también genera una capacidad de conectarse con otros, de participar activamente en procesos comunitarios. Entonces, cuando hablo de la relevancia política de los museos, hablo de esa capacidad y de esa necesidad que, desde mi punto de vista, museos para transformar acciones y hacer que sus visitantes y las personas que participan en los diferentes programas, en los diferentes proyectos que tienen los museos, entienden mejor lo que pasó en el pasado, ¿cierto? Lo que pasó, lo que está pasando y cómo entender qué debemos hacer para lograr un futuro mejor para todos. Y ese sentido de comunidad que puede llegar a tener o puede generar un museo es lo que a mí me interesa. Entonces, digamos, quiero como dejar eso claro de qué entiendo yo por relevancia política
y sobre todo pues como por temas de esta conversación que vamos a tener hoy. Entonces, claro, los museos son relevantes políticamente porque pueden lograr que los ciudadanos se enganchen en procesos sociales y políticos, que se conviertan en activistas, ¿por qué no?, en diferentes procesos incluso de la comunidad, a través de exposiciones, a través de experiencias, no sé, en conversaciones académicas, ¿cierto? Las personas cuando interactúan con esos contenidos, se enganchan, se pueden enganchar más fácilmente por pues, diferentes motivos en procesos de colectivos. Y esto pues no me lo estoy inventando yo, no lo descubrí yo, por supuesto. De hecho, en el debate, digamos, los museos hoy en día están divididos en cuanto a cómo entender hasta dónde el museo se involucra políticamente, ¿cierto? Hay unos, digamos que unas personas que dicen los museos, precisamente como reciben miles, bueno, ya no porque obviamente, digamos, está la pandemia, pero interactúan incluso por las redes sociales, tienen una audiencia muy grande que interactúa constantemente con sus audiencias. ¿Cómo no utilizar esa oportunidad para generar unos espacios de reflexión que permitan que las personas entiendan lo que está pasando y sobre todo en este momento donde hay tanta incertidumbre y donde hay tantas noticias falsas, ¿cierto? Que es lo que llaman fake news. Hay otro sector que dice, los museos no tienen por qué meterse en temas políticos, los museos simplemente están ahí para conservar objetos, procesos, testimonios, para educar y entretener a las personas, pero no deberían tener una intención mucho más allá de simplemente eso, siempre tratar de ser muy neutrales para no generar ningún tipo pues como de oposiciones. Les da miedo como generar encuentros o oposiciones dentro de los museos. Y es tal el debate que incluso en el 2019 el Consejo Internacional de los Museos, que es así como la ONU de los museos, convocó a una plenaria especial y le preguntó a los representantes de las regiones del mundo, de las redes internacionales, de los museos, bueno, tenemos que cambiar la definición de los museos porque como está hoy, pues a nosotros no nos sirve porque no está respondiendo a lo que nuestras comunidades están necesitando. Entonces les voy a poner un ejemplo, pues les voy a leer aquí la definición que hasta el 2019 tenía un museo, ¿cierto? Entonces abro comillas. Un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad, su medio ambiente, con fines de educación, estudio y recreo. Entonces, como vemos ahí, realmente no hablan nada de ese impacto de colectivo, ¿cierto? Tampoco de cómo el museo puede aportar a unos procesos mucho más económicos que están sucediendo, entre ellos racismo, el tema del cambio climático, el tema de la inequidad, el tema de la brecha de género, ¿cierto? Hay procesos que están pasando, que son importantes, que como instituciones deben, pues, los museos deberían aprovechar la oportunidad cuando interactúan con los ciudadanos de poder abordar estos temas. Pues en esa discusión sobre el significado de los museos no se llegó a ningún acuerdo, precisamente porque estaba entre hasta dónde los museos como instituciones deberían ser neutrales y hasta dónde deberían ser unos museos más activistas. Y incluso se solicitó que esa discusión se pasara para el 2020 y en el 2020 se pudiera, digamos, a tomar una decisión sobre qué era un museo en el 2020. En el siglo XXI, sobre todo en un momento de digitalización, donde hay tantos movimientos sociales que están mandando mejoras ante el sistema, donde hay un tema de cambio climático, de lo que se llama el antropocentrismo. Y llegó la pandemia, ¿cierto? Y lo que hizo la pandemia fue acelerar muchos procesos y también demostrar la importancia de que los museos se conviertan en instituciones mucho más flexibles, que respondan más
a esos procesos que las comunidades tienen, a las necesidades que tienen sus comunidades, que no pueden ser instituciones de, digamos, las cuatro paredes y se cierran y aquí no pasa nada, sino cómo los museos salen de las paredes, se involucran con las comunidades y aportan con los recursos físicos, humanos, económicos que tienen para que sus comunidades puedan salir adelante. Y no solamente salir adelante, sino entender qué está pasando y, digamos, acompañar los procesos comunitarios que suceden ahí. El Museo Casa de la Memoria es un ejemplo, pues, en Medellín que muestra como ese nuevo modelo de museo que busca estar mucho más involucrado en sus comunidades, pero también vemos pues en Chile el Museo de los Derechos Humanos, los museos comunitarios en Colombia, en Argentina, en Perú, están tratando de involucrarse más con las comunidades. Entonces, bueno, quería como dar como un panorama de cuál es ese debate que hay entre los museos y que ese debate entre digamos, hasta dónde un museo como entidad cultural aporta o no a los procesos políticos, sociales, económicos, bueno, que pasan en sus comunidades. Y digamos que yo también me hice esa pregunta, como apasionada de los museos, que trabajé en los museos, que me gusta, que entiendo su importancia, me hice esa pregunta, bueno, realmente, ¿qué es un museo hoy en día? ¿Cómo puede ser un museo hoy en día? Y pues uno, ¿cierto? ¿Cómo comprendemos eso y qué hace que un museo sea relevante? Esa es la pregunta. ¿Qué hace que un museo sea relevante hoy en día? Y aquí viene, entonces, voy a hablar un poco de la reflexión que hice desde mis estudios como politóloga y también estudiando un poco los museos desde los medios de comunicación, ¿cierto? ¿Por qué me interesé por este tema? Porque estando en la maestría, empecé a comprender que los medios de comunicación, o sea, los dispositivos que nosotros tenemos, realmente no son neutrales. O sea, nosotros hablamos mucho del contenido y como pues politóloga y siempre me preocupé mucho por el contenido, ¿cierto? Que estuviera perfecto, pues que tuviera un buen lenguaje, que fuera inclusivo el lenguaje, que fuera llamativo, ¿cierto? El contenido era muy importante. Pero en la maestría, en las diferentes, leyendo y compartiendo con otros académicos, comprendí que los medios de comunicación que tenemos son en sí mismos o tienen en sí mismos unas limitaciones, unas oportunidades y unas limitaciones. Y me empecé a interesar mucho y a empezar a pensar en este momento de digitalización, cuáles son esos limitantes que tienen los dispositivos que estamos utilizando y hasta dónde los museos están perpetuando esos nuevos, digamos, falencias de esos medios de comunicación. Por ejemplo, y digamos que esto no es nuevo, ¿cierto? Vemos que con las redes sociales se ha aumentado el tema de las redes sociales, de las noticias falsas. O, por ejemplo, claro, digamos, esa polarización que vemos no solamente en las redes sociales, sino que ya se ha vuelto pues como algo cotidiano de nuestras vidas. Se van creando como unos micromundos por el uso de las plataformas y de los dispositivos. Y no es solamente por el contenido, sino que es también porque cuando estos medios están hechos para que solamente tú lo respondas y no tengas que tener a nadie al frente para poder discutir o poder encontrar como las respuestas a lo que estás buscando, etc. Entonces se vuelve muy unidireccional, donde tú como individuo estás pegado a una pantalla y recibiendo el contenido cualquiera. Entonces me empecé a interesar como por este tema y encontré, leyendo durante pues, mis estudios en la maestría, encontré un filósofo que me llamó mucho la atención. Se llama Harold Innis. Es un filósofo muy poco conocido, es canadiense. Él fue profesor de la Universidad de Toronto en 1950. O sea, estamos hablando de alguien que durante los años 30, 40 y 50 desarrolló su pensamiento. Y él veía con preocupación lo que estaba pasando con la radio y veía que realmente los medios de comunicación, digamos que él fue el primero que empezó a decir,
los medios de comunicación que utilizamos para relacionarnos con los otros generan unas limitaciones. Y para él, por ejemplo, la radio estaba haciendo que las cosas se aceleraran, estaba haciendo que los procesos se volvieran mucho más, menos permanentes, sino que se hiciera que las personas se concentraran más como en la efemeralidad. Y él veía con preocupación eso, porque decía que eso podía generar como una falta de conciencia frente a la permanencia en el tiempo. Es decir, él ponía dos ejemplos que creo que aquí pueden mejorar o pueden aclarar un poco esta conversación. Él decía, por ejemplo, los romanos, el imperio romano, fue un imperio que se expandió mucho y que tenía como interés expandirse en el territorio. A ellos más que interesarse por trascender en el tiempo, les interesaba era conquistar. Y por eso utilizaban, por ejemplo, las monedas, utilizaban el papel, los, digamos, medios ligeros que se pudieran distribuir rápidamente para que el mensaje llegara a todas las personas que hacían parte del imperio y que por tanto también se hiciera pues cumplir las leyes. Pero esos medios eran muy débiles y se dañaban con facilidad, se perdían y no perduraban en el tiempo. Los medios de comunicación permitieron expandir, permitieron generar las transacciones entre las personas, pero, digamos, rápidamente se perdían o, bueno, en el tiempo. Por el contrario, están los griegos, decía Harold Innis, que era una sociedad que se enfocaba más en pensarse más a futuro, o sea, se preocupaban más por trascender en el tiempo, pensaban más en términos de generaciones, no de expandirse. Y los griegos utilizaban, en vez de utilizar, digamos, medios mucho más, pues como el papel o las monedas, se concentraron mucho en medios como el canto, la danza, el diálogo, en las ágoras. Y Inés le interesaba mucho eso y decía, por ejemplo, los indígenas tienen ese tipo de medios, ¿cierto? Ellos se comunican no a través de dispositivos, sino a través de diálogos, a través de cuentos. Y esos medios les permiten a ellos trascender sus narrativas en el tiempo. Más allá de expandirse en el espacio, se expanden en el tiempo. Y Innis decía que eso era lo que le estaba faltando a nuestra sociedad. Estamos hablando de los años 30, cuando no existía el Internet, cuando no existían las plataformas digitales. Entonces, digamos que me pareció muy interesante eso. Y aunque él no habló nunca de museos, yo, digamos, en mi reflexión y en mi análisis dije, los museos deben tener conciencia de eso, deben tener conciencia, y cuando digo los museos, hablo de los curadores, hablo de las personas que están trabajando en educación, de quienes están pensando en las estrategias de comunicación. Hay que tener una conciencia de que en este momento, digamos, voy a traer esas reflexiones que hacía Inés de la radio, de la aceleración, la voy a traer aquí al presente, es que nuestros medios de comunicación están hechos es para expandirse en el espacio, pero no son medios de comunicación que busquen trascender en el tiempo, que busquen que nosotros como individuos nos preocupemos o nos concienticemos sobre cómo trascendemos, no en el presente, sino en nuestras futuras generaciones. Como por ejemplo lo piensan los indígenas, como lo piensan los griegos y como lo piensan como las comunidades de muchos países, ¿cierto? Que a través de centros culturales, a través de festivales, a través de encuentros y de bailes, trascienden esas narraciones para que pasen de generación en generación. Tener en cuenta y tener muy claro que esos medios de comunicación nos permiten trascender en el tiempo es fundamental y es aún más relevante hoy en día. Digamos que es como la conclusión a la que pues voy llegando y a la que llegué con mi investigación, y es, hay que ser muy cuidadosos. No, el contenido es súper importante, por supuesto, pero no solamente el contenido que compartimos, sino qué tipo de medio utilizamos. Y hay que tener cuidado, sobre todo en el abuso de las redes sociales o de la digitalización, que lastimosamente, digamos que todo esto yo lo estaba hablando en el 2019, cuando no había pasado la pandemia. Pasa la pandemia y a mí esto me vuelve y me pone a pensar, bueno, ahora más que nunca, como instituciones culturales que tenemos la responsabilidad de
de que nuestros ciudadanos y en nuestras comunidades comprendan qué está pasando, tenemos una responsabilidad de utilizar medios de comunicación que permitan balancear esos efectos negativos que producen las redes sociales, las plataformas digitales y los celulares, los computadores, bueno, etcétera. Que no estoy diciendo que sean malos, por supuesto que no. Tienen demasiadas ventajas y en este momento, pues, en que estamos todos, digamos, en nuestras casas, nos permiten conectarnos. Pero tener una conciencia crítica sobre las limitaciones que tienen estos dispositivos permite a los museos, que de hecho, pues, digamos, hablo de museos, pero que se extiende a otras instituciones culturales y también educativas, o sea, museos, colegios, bueno, etcétera. Ahora más que nunca necesitamos también ofrecer medios que sean, bueno, de canto, de encuentro, de diálogo. El diálogo va a ser fundamental porque hoy en día vemos cómo los espacios de digitales no permiten esa sensación de colectividad, sino que aunque estamos conectados aquí, por ejemplo, yo estoy hablando con 35 personas, yo me siento sola y me estoy hablando a mí misma. Y no es lo mismo, y muy seguramente esta conversación sería muy diferente si yo estuviera con todos ustedes aquí en este espacio y ustedes pudieran ver mi lenguaje no verbal, cómo me muevo, ¿cierto? Cambia completamente la manera y el mensaje que yo les estoy dando. Entonces, digamos que a lo que voy concluyendo con mi investigación es, un museo es relevante políticamente, como digo, que permite generar un sentido de colectividad y que engancha a los ciudadanos en procesos colectivos, en procesos sociales, como por ejemplo el tema de Black Lives Matter o el tema del feminismo o el tema de procesos comunitarios que pasan en la sociedad, cómo nos conectamos para evitar la violencia, ¿cierto? Los museos tienen que generar procesos que balanceen o que, digamos, sí, como que reduzcan los impactos negativos de ese individualismo y de esa aceleración que nuestros medios de comunicación promueven. Entonces, digamos que yo fui llegando como a una conclusión muy propia de qué es o qué tipo de museos es el que necesita o el que necesitaríamos, o que por lo menos a mí, Carolina Betancourt, como politóloga, como persona que ama los museos, que ama la cultura, pero también como desde mi perspectiva de comunicaciones, los voy a leer, porque yo lo escribo por acá. Los museos deben ser instituciones sin ánimo de lucro para la generación, preservación y la transmisión plural de diálogos que sean abiertos y que sean incluyentes, que además trabajen temas sociales, políticos, culturales, económicos y de procesos del medio ambiente, no solamente del pasado, sino también del presente, que no solamente incluyan procesos tangibles o patrimonio tangible, sino también intangible, es decir, los testimonios, esos diálogos que suceden en el día a día con las personas y las interacciones. Y digo que las instituciones, los museos, deben ser instituciones que creen experiencias estéticas, porque esto es fundamental y ahí hay un poder importante de los museos, en esa experiencia estética que generan, que permita a los individuos y a las comunidades generar nuevas maneras de entender el futuro de manera conjunta. Y aquí hago énfasis en cómo el sector de los museos debe buscar maneras, y aquí lo digo como no solamente en el contenido, sino también en los medios de comunicación que utilizamos, generar más procesos de mediación, generar más encuentros que permitan que los individuos tengamos un sentido de colectividad en un momento donde se siente tanto individualismo. Cuando tú no sientes que eres parte de una comunidad, te cuesta más engancharte a procesos sociales. Y realmente, pues, desde la ciencia política y, bueno, los que nos me escuchan, estoy segura que lo han atestiguado, es cuando somos más trabajando por una lucha común, pues se pueden lograr cambios. De lo contrario, es más difícil lograrlo. Entonces, digamos que eso fue como a la conclusión a la que voy llegando, ¿cierto? Y aquí,
que quiero como dejar claro después de todo este laberinto que acabo de trazar, pero es en un momento donde estamos queriendo tener muchos seguidores, que expandirnos en el espacio, donde las mediciones incluso son por números de seguidores, de likes, ¿cierto? Nos queremos expandir en el territorio, pero que no se nos olvide que también tenemos que ser individuos capaces de trascender en el tiempo, porque vienen más personas, vienen muchas más generaciones a habitar este mismo espacio, y ¿qué estamos haciendo nosotros? Pero esa pregunta no debe quedar solo en el individuo, sino en las instituciones, en este caso que es el que nos convoca a los museos, cómo generan estrategias, no solo pensando desde los contenidos, sino también desde los medios que utilizan, ¿cierto? Paneles. Entonces, si queremos generar, no sé, voy a poner un ejemplo del Museo Casa de la Memoria, que es muy claro. Hubo una exposición que de hecho la pueden mirar en la página del Museo Casa de la Memoria, creo que ya tienen la experiencia virtual, que se llama Medellín 70s, 80s y 90s. Hubo una gran cantidad de experiencias, había muchos televisores, muchas experiencias, digamos, digitales, donde la gente iba y conversaba pues, perdón, conversaba, no, interactuaba con los videos que hubiera o los testimonios que hubieran en esas tablets o en esas pantallas. Pero la experiencia que más impactó y que más generó, digamos, reflexiones profundas y de conciencia social, sobre todo frente a cómo nos involucramos en procesos comunitarios, fue una máquina de escribir. Una máquina de escribir donde la gente tenía que escribir una carta a una colectividad. Ellos podían escoger redes sociales, adultos, jóvenes, abuelos, los políticos, o si le querían enviar una carta a grupos de su comunidad. Entonces la persona, niños, adultos, abuelitos, de todas las generaciones, se sentaban aquí con la máquina de escribir, escribían su carta y tenían tiempo, se tomaban el tiempo de pensar, porque no podían borrar, porque el medio de comunicación que utilizaban no les permitía borrar. Como no podían borrar, como estamos acostumbrados hoy en día, que simplemente escribimos si no nos gusta y si nos arrepentimos, simplemente borramos, aquí lo que escribieran se quedaba. Entonces la gente, el medio de comunicación, que era la máquina de escribir, forzaba a las personas a decir, bueno, tengo que pensar qué voy a escribir, porque lo que escriba aquí va a quedar para siempre. Y la capacidad de reflexión que había era mucho más grande que simplemente un texto en un espacio o en un medio digital. Y al final, incluso los niños, por ejemplo, volvían a los 3 días, 5 días después, porque querían tomarse más tiempo, porque querían volver a escribir, porque sentían que podían como conversar con otros y eso hacía sentirlos en comunidad. Entonces, este ejemplo de un medio de comunicación, que en este caso era la máquina de escribir, generó unos procesos de reflexión crítica que de pronto una tableta no hubiera podido generar. Y el Museo Casa Memoria, al permitirle eso a sus ciudadanos, está teniendo una relevancia política en la medida en que conecta a los ciudadanos en reflexiones críticas a procesos comunitarios. Entonces, más o menos, digamos que es como mi conclusión, el mensaje que quiero como que quede, ¿cierto? Que primero, que como individuos debemos también buscar no quedarnos solamente como en las plataformas digitales, sino ser conscientes y ser críticos frente a eso que va generando en nuestras interacciones diarias y cómo buscamos activamente otros espacios, otros medios que nos permitan sentirnos en colectividad. Puede conectarse a redes, ciclos de lectura que distintas organizaciones culturales están promoviendo, o encuentros. Sé que con la pandemia obviamente va siendo más difícil, pero poco a poco se van abriendo, pero cómo participamos más en encuentros de académicos, culturales. Y también de que los medios
o la manera como nos comuniquemos con los otros no son neutrales, siempre van a tener unas limitaciones, unas oportunidades. Y ya para cerrar, ahí quiero dejarlos pues como con una frase que dijo un filósofo de comunicación también, que se llama Marshall McLuhan, y él decía, el medio es el mensaje. Y en la medida en que nosotros como personas que trabajamos en instituciones entendemos eso, podemos ser relevantes en nuestras comunidades. Y yo creo que ya puedo terminar. Muchas gracias, Carolina, por esta intervención tan interesante. Qué bueno, pues, como nos picas la lengua de pronto con temas de los que pues uno tiene una idea de pronto muy tradicional, ¿cierto? El museo es una, digamos, experiencia que por lo menos hablo desde lo que fue mi experiencia como niño, uno conoce en el paseo, ¿cierto? Realmente uno va a pasear a otras ciudades, otros lugares, y allí es donde conoce el museo y lo encuentra lleno de pronto de artículos antiguos, con una historia que contar en cada uno, ¿cierto? Con una guía que realza como el valor de lo que fue, ¿cierto? Pero que de todas maneras tiene una función pues como muy tradicional de conservación quizás de la historia, ¿cierto? Del relato de lo que fue, pero que no se dimensiona más allá, ¿cierto? Cuando tú nos decías, por ejemplo, que sea un espacio de mediación, que sea un espacio de inclusión, que cobre relevancia política, porque, yo no sé, comprometa a un ciudadano para que exprese una reflexión muy seria sobre algo que sucedió, entonces, bueno, allí ya hay otro papel, ¿cierto? Allí hay otro papel bien importante. María, no sé si de pronto tienes algún comentario a propósito de la buena intervención que ha hecho Carolina esta noche y que ha estado pues muy acompañada. Yo he visto pues mucho acompañamiento de parte Tal pues como de cual. la audiencia para esta intervención. Ay, sí, a ver, cuéntenme. No, tenemos 45 personas. No, bueno, yo iba a decir, realmente a mí me gusta mucho que Caro haya tocado este tema precisamente de los museos y la relevancia política, es porque, pues digamos, este tema no es muy tratado dentro de la ciencia política realmente. Nosotros siempre escuchamos, como decía el profe, de museos en la ciudad, museos regionales, museos a nivel nacional. Sin embargo, y también iba a hacer un comentario, y es que ahorita mencionabas el tema de no quedarnos en las plataformas digitales. Creo que habías mencionado uno de los recorridos del Museo Casa de la Memoria. Yo pues tengo la oportunidad de ser monitora de la Oficina de Relaciones Internacionales de la U, y digamos una de los recorridos que hacíamos con los chicos precisamente es este Medellín 70s, 80s y 90s, que es un recorrido que tanto gusta, por ejemplo, en el Museo Casa de la Memoria, con chicos que vienen de otros países. Entonces, ¿de qué forma también se está mostrando? Porque creo que ahora es el recorrido es virtual. El museo digamos, lo organizó de esta forma, pero digamos, viendo estos, ¿cómo? Y pasa una cosa, que por ejemplo en el museo está virtual, pero también da la opción de hacer una mediación guiada, o sea, tienen una persona que no solamente tú lo recorres, sino que saben la importancia de la mediación como un medio de comunicación. Aquí entiendo la mediación como el diálogo, como medio, porque se entiende que no debe quedar solo, muy bacano, la vi. En cambio, el mediador te dice, vení, pero ¿sabías esto? Y te preguntas. Hay una interpelación que nosotros ya no tenemos como esos espacios, porque como te digo, uno aquí, pues si no le gusta algo, simplemente hace así y ya. No tiene que ir o un Google, ¿cierto? En cambio, cuando es con otra persona, donde hay más flexibilidad y menos capacidad de evadir. Tal cual. Ahorita, antes de darte la palabra, profe, ahorita mencionabas algo muy interesante que, no sé, me dio pues creo que te entendí de esta forma, y es que generalmente ahora cuando hablamos del tema de los museos, es como si separáramos comunidad y museo. Es decir, como si las dos no hicieran parte de una misma. Digamos, se supone, y en el término general, los museos, bueno, los museos hacen parte de la comunidad, pero ¿cómo hacemos que la comunidad realmente se interese y haga parte
real de un museo. Yo no sé si Caro, de pronto cuando tuviste la oportunidad de trabajar en el Museo Casa de la Memoria, estos proyectos que eran museos comunales en los barrios, habían museos que eran una casa, por ejemplo, donde resignificaban el hogar con todos estos temas que habían, digamos, hecho parte de este contexto del conflicto armado, por ejemplo. No sé si vos pudiste como conocer más de estos proyectos comunales. No, claro, digamos que de hecho, como les digo, esa experiencia en Colombia, porque yo tuve la oportunidad de trabajar, pues, estando en el museo, trabajando con la Red Colombiana de Lugares de Memoria, entonces trabajé mucho, pues, con Pastora Mira y con, bueno, en el CAR en San Carlos y con Montes de María y conocer las experiencias también como de otros en Tumaco, de la Casa de la Memoria en Tumaco, que es espectacular, ¿cierto? Y digamos que esos museos comunitarios empiezan a romper, como les decía al principio de la charla, como esa estructura tan colonial, ¿cierto? Porque los museos, digamos, yo no toqué ese tema porque aquí, como les digo, me quedo otras 2 horas más, pero digamos el museo surge como alguna idea colonial, ¿cierto? De poder exhibir esos objetos que traímos de otros lugares y los exponemos para que conozcan y digamos un poco como para mostrar como ese poderío, ¿cierto? Entonces tenemos el Louvre, el British Museum, el Hermitage, ¿cierto? Como esos grandes museos de los reyes y, bueno, claro, de los gobernantes y mostrar como esa opulencia, ¿cierto? Y así empieza el museo, ¿cierto? Como un espacio para conservar y poder mostrar. Pero poco a poco, y sobre todo con los años 60, que empieza toda esa revolución y de los movimientos sociales y empezar a pensar ya desde el lenguaje cómo somos más incluyentes, los museos empiezan a responder. Y son los museos comunitarios hoy en día los que están empezando, o no empezando, los que están liderando ese cambio del concepto de museo, para que sea, como que tú decías, no sea museo, comunidad, sino que sea la comunidad misma la que genere procesos estéticos y de diálogo que se consoliden en un espacio de museo. Bien interesante. Yo aprovecho, María, para saludar a Miguel Jaramillo Luján. Está conectado, pues, Miguel. También te cuento, pues, Carolina, que nos acompañó Miguel hace unos días con una conferencia muy interesante sobre la marca Poder, que es el trabajo que él ha venido, pues, realizando y con el que apoya, pues, en América Latina muchos procesos de gobiernos y procesos electorales, ¿cierto? Entonces, dice Miguel Jaramillo, saludos por aquí aprendiendo un montón. Nada más clave para comprender infinitas variables del presente y del futuro de un territorio que disfrutar la experiencia de sus museos. Muy bien, igualmente también está el profesor Carlos Builes. El profe Carlos nos acompañó la sesión anterior hablando sobre democracias agotadas y pluralismos políticos. Muchas gracias, profe, por esa sesión tan interesante que hemos disfrutado tanto. Y bueno, y gracias por seguirnos acompañando en Hablemos de Ciencia Política, profesor Carlos. CESCLAN Medellín, el Centro de Estudios Clásicos y Medievales Gonzalo Soto Posada. Qué interesante, yo no conocía de pronto a CESCLAN, pero me parece muy interesante, sobre todo por el valor tan importante pues que tiene en nuestra comunidad el profesor Gonzalo Soto, ¿cierto? Yo creo que toda una autoridad pues en los asuntos medievales. Yo por lo menos no he tenido nunca la oportunidad de recibir clase con Gonzalo Soto, pero sí he escuchado muchos programas de radio pues de diálogos de Gonzalo Soto con el profesor pues también José Guillermo Ángel, ¿cierto? Qué bueno pues que estén aquí acompañándonos de CESCLAN. Lucía Botero también nos dice, siempre es interesante y ameno escuchar a Carolina Betancourt. Andrés Martínez, que nos dice, amigos, buenas noches, interesante tema, gracias Andrés por estar aquí. También saludar a Marcela Vázquez, que nos dice buenas noches. Marcela, Carolina, te cuento, pues es una de las fieles seguidoras de Hablemos de Ciencia Política, siempre poniendo temas de discusión muy interesantes. Marcela, qué bueno, Marcela, que estés por aquí. Marcela García, qué pena, María, a ver yo cómo hago vamos a tratar de no tapar a María, pues que Marcela García nos hace una intervención interesante, ella pues habla de una precisión, ¿cierto? Entonces dice Marcela, dice, la inquietud por redefinir qué es un museo desde ICON,
que nos decía, pues Carolina es como la organización pues internacional por excelencia alrededor del mundo de los museos, no inició en 2019, es una preocupación que venía de antes. Sí. En 2019, en la conferencia trienal de ICON en Tokio, se presentaron varias opciones de redefinición. No obstante, no se alcanzó un consenso. Se decidió pues posponer la discusión para la siguiente reunión que se realizará en 2022 en Praga. Ah, qué interesante. Ya pues, entonces funciona, digamos, cada 4 años la plenaria seguramente de ICON. Justo en este instante se está dando en todo el mundo la discusión frente a la nueva definición. Es un tema complejo que pone, bueno, allí viene otra parte de la intervención que de pronto no podemos conocer por la plataforma. Gracias Marcela por la precisión, porque sí, claro, o sea, no surgió en el 2019, ¿cierto? El 2019 fue simplemente como después de tantos años de debates internos, como que el ICOM lo toma como un eje central y decide, bueno, reunámonos, utilicemos esa oportunidad que estamos reuniéndonos en nuestra, digamos, en nuestra conferencia periódica, hablemos sobre cuál es la definición de los museos. Y, o digamos, unos de los museos proponían posponerlo por lo menos un año, el envío de los significados, ¿cierto? Porque lo que hizo el ICOM fue preguntarle a los museos, incluso a la gente, para ustedes, ¿qué es un museo? Como una especie de encuesta mundial. Y a partir de lo que recogió, sugirió una definición, pero esa definición no fue bien como acogida del todo por los museos. Entonces, y digamos que la discusión ahora más que nunca creo que va a tomar aún más relevancia porque con la digitalización y medios de pandemia creo que es aún más importante redefinir ese concepto de museos. Muy interesante. También hay una intervención voy a colocar primero la de Andrés Martínez que nos dice, amigos, muy interesante intervención. Quisiera preguntar a la panelista cómo transformar la visión social de un museo como un lugar de sucesos históricos, de la historia en sí, y convertir al museo en un espacio en el cual se hace historia, entendiendo las realidades actuales. Bueno, pues Andrés, es un tema, como te digo, que estamos todos los que estamos metidos en este tema, tenemos diferentes visiones. Pero desde que digamos, lo que he visto, y hay una palabra muy importante que a mí me gusta mucho, es escuchar. Creo que instituciones que sepan escuchar más a sus comunidades y no. Cuando digo escuchar es porque casi siempre es como y no solamente los museos, realmente las instituciones públicas, privadas, es como nosotros tenemos un conocimiento y te lo vamos a dar a ti para que tú aprendas, ¿cierto? Hay un cambio, ¿cierto? De cómo descolonizar o desaprender esas prácticas, digamos, de verticalidad y utilizar procesos donde escuchemos más a las comunidades, donde los museos no solamente lleguen con un diseño, por ejemplo, llegamos a una comunidad, no sé, digamos que llegamos al centro de Medellín y el museo dice, hola, buenas tardes, les traemos este proyecto, necesitamos que ustedes hagan esto, esto y esto, ¿cierto? Eso es, digamos, como en el pasado se hacía, ¿cierto? Expertos curadores de historia ponían una exposición y los visitantes iban, disfrutaban y se iban y ya. Ahora, digamos, las metodologías que se están proponiendo es, antes de crear una exposición, hablar con las comunidades, escucharlas, no solamente desde encuestas, sino también participar en sus eventos, generar discusiones, ¿cierto? Generar un diálogo entre las personas, escuchar y poder de manera participativa crear contenidos o crear procesos que permitan que las comunidades no solamente participan, sino que comprendan con su propio lenguaje los contenidos que el museo está proponiendo. Muy interesante, sí, el papel de la comunidad. Entonces allí, a pesar de la museografía, seguramente, ¿cierto? Y de toda la técnica que hay dentro de los museos. Es muy importante, ¿cierto? Y aquí, digamos, eso lo quiero dejar muy claro. No estoy diciendo que son fundamentales, ¿cierto? Y la historia del arte son personas expertas y que dirigen, ¿cierto? Desde su conocimiento aportan y dirigen. Digamos, a lo que me refiero aquí es un poco desaprender como ese autoritarismo o ese ego de que como yo soy la que tiene el conocimiento, la que tengo esta posición, puedo saber la verdad sobre qué es útil para nuestra comunidad, ¿cierto? Es un poco llamar como a la humildad de todas las personas que trabajamos. Y lo mismo digo, hablamos de museos, pero podemos poner universidades, podemos poner
instituciones, galerías de arte, y creo que funciona muy parecido. Muy bien, es que, pues yo aquí pensando, no sé, María, si tengas como también la misma impresión mía, los museos dependen de contextos, ¿no? Y bueno, yo Y por ejemplo, administraciones también. de administraciones, pero pienso, se me ocurre, por ejemplo, que yo nunca he ido al Museo Militar en Bogotá. Siempre, pues, fui a la Casa de la Moneda, fui a la casa, pues, de pronto de donde está el florero de Llorente, ¿cierto? De pronto al Museo Nacional, por supuesto, que es pues una experiencia que no se logra vivir de pronto en un día, que hay que incluso organizar de pronto toda una agenda para visitar bien el Museo Nacional. Pero nunca fui al museo militar, ¿cierto? Hubo un tiempo que tuve la intención de ir, después por razones de pronto ya, digamos, de pensamiento, dije, no, no quisiera como tampoco que me vendieran pues lo que ha significado la tradición militar colombiana, ¿cierto? La tradición militarista, entre otras cosas porque pues digamos desde el punto de vista de mi pensamiento, no, ya no me sentía como tan comprometido con esa tradición. Pero entonces los museos son como el resultado de un contexto, pues tú ahorita lo decías, bueno, de pronto en el centro histórico de Bogotá están respondiendo a la historia, pero también es posible que sean un dispositivo que responda a discursos específicos, ¿cierto? Sí. Y bueno, mencionaban pues ahora Pastora en San Carlos, ¿cierto? Y pensaba, bueno, esa casa que hay, por ejemplo, de la Verdad en Granada, que entiendo pues hay como experiencias pues como para construir, también responde a ese contexto. Aquí se habla de un museo de pronto del transporte en Medellín, respondiendo a lo que de pronto significa la ciudad de Medellín pues en materia de medios de transporte, ¿cierto? Bueno, entonces ese contexto es finalmente el que determina el contenido de ese museo y los significados que él logra pues como alcanzar. De hecho, profe, ahí más adelantico hay una pregunta precisamente de Freddy Escobar con respecto a la importancia del museo en el marco del acuerdo de paz, por ejemplo. Creo que hay unas Sí, como antecito, unas preguntas. Bueno, estaba la de Andrés, Lucía Villa, que dice, Carolina, qué tema tan interesante. Eh, Felipe también había preguntado. Bueno, la de Freddy Escobar es, buenas noches, la invitada. ¿Cómo ve la política de memoria en este momento en el sistema de verdad derivado del acuerdo de paz? Sí, bueno, y voy a aprovechar pues porque he visto que varias preguntas como por esa idea de la memoria, también del conflicto armado y también conectando con las diferentes versiones, ¿cierto? Como te digo, el museo también es un dispositivo de poder, ¿cierto? Es un dispositivo donde yo quiero un espacio donde la gente conozca mi experiencia, mi visión del, pues digo como es de la comunidad, ¿cierto? Como qué visión queremos generar, porque los museos tienen una legitimidad en la comunidad, o sea, en las personas que visitan, cuando van a un museo, saben que la información que les entrega un museo es responsable, pues supondría, ¿cierto? Hay de todo, pero hay una cierta legitimidad frente al contenido que ofrecen los museos. El museo, digamos, los museos en Colombia tienen un rol aún más importante en estos procesos de verdad, por varias razones. Una, sobre todo para, no quiero decir educar, pero tratar de generar como esa conciencia de que en Colombia hay diferentes versiones, ¿cierto? No existe una sola verdad, sino que hay diferentes vivencias y diferentes perspectivas a la hora y poder como poner a conversar esas distintas memorias nos va a permitir tener como una mayor versión de qué fue lo que pasó, ¿cierto? Entonces, a través de las exposiciones, a través de los distintos, digamos, museos que trabajan desde las víctimas, los militares también están generando pues están invirtiendo mucho dinero en crear sus museos también. Entender lo que pasó, pero que no sea, digamos, esto es mi verdad, sino que permita una pluralidad. Y aquí viene lo que yo les contaba o lo que les decía al principio de un museo, que no le teman la discusión dentro de sus paredes o dentro de sus programas, ¿cierto? Un museo que llama, que incluye, digamos, no hablamos de neutralidad, sino que de inclusión, que sea un espacio seguro para que, así yo no estoy de acuerdo, pueda comprender lo que tú hiciste, lo que tú viste y que me permita entrar en un diálogo contigo para que entre los dos tengamos un espacio de interlocución que en Colombia hace falta.
¿cierto? Hace falta mucho como ese espacio de donde los dos estemos seguros, o sea, nos sintamos en que podamos conversar y que no va a pasar nada si conversamos y ponemos y expresamos nuestros pensamientos, pero que también estén mediados por el arte, que el arte permite generar procesos que desde el lenguaje, que desde otros medios no vamos a lograr. Y por eso los museos son tan importantes en el momento de verdad para Colombia, porque a través del arte permiten incentivar o motivar sensaciones, conversaciones que de otra manera no sucederían. Muy interesante. Ahí también, pues, Michelle Gómez nos decía excelente desarrollo del tema. Y yo quiero saludar, pues, también especialmente a Lucía Villa, que veo que acá está conectada, ¿cierto? Dice Carolina, qué tema tan interesante, nos agrada y es necesario replantearlo a nivel oficial para favorecer el apoyo y la valoración de las mismas. Muchísimas gracias. Sí, gracias. También está Pipe Zapata conectado, que dice saludos a las personas presentes, resonando mucho con el concepto de trascender en el tiempo versus expandirse en el espacio, ¿no? Muchas gracias por el tiempo, por los aportes. También Ángela Usme nos dice que interesante poner en práctica lo expresado hoy por ti en las aulas de clase, sí. Yo creo que, pues, digamos que se merecen las universidades también en distintos espacios tener este tipo de reflexiones dentro de las aulas, claro que sí. Y voy a meter aquí la cucharada. Claro que sí, claro. Realmente, no sé qué hay mucho, la verdad, en español, de este Innis, el filósofo que les conté. Pero él hablaba de Harold Innis. Harold Innis. Y al final, digamos, como concluye antes de morirse, él dice, todo esto que yo estaba hablando de espacios, claro, de los medios que se expanden en el tiempo, en el espacio, de la necesidad de generar medios que nos permitan trascender, él dijo, las universidades son las instituciones que más importancia tienen en este momento para educar a los ciudadanos y evitar que se conviertan, digamos, en replicadores de esa aceleración del sistema y que sean personas que sean capaces de hacer una pausa y de trascender. Y él decía algo, decía que los profesores no se queden en las aulas, sino que salgan él decía summer schools, a los campos de verano, que salgan de la universidad y salgan a las comunidades para generar un diálogo, que en ese diálogo, decía él, está la clave para poder trascender en el tiempo. Y a mí eso pues me parece hermoso, me parece romántico, pero me parece que por ahí hay algo muy válido, sobre todo para estos momentos. Un personaje muy interesante, yo pues no lo conocía, lo conocí gracias a ti, Carolina, que lo mencionaste, estaba incluso leyendo un poco sobre la vida de él, que fue pues incluso una persona pues afectada en la guerra, ¿cierto? Me imagino en la Segunda Guerra Mundial, en el campo de batalla. Fue de hecho en la Primera Guerra Mundial y ya cuando volvió, ya. volvió con muchas reflexiones, se empezó a meter mucho como el tema de estudiar las industrias pesqueras, el ferrocarril, y ahí fue que empezó como con esta idea. Y aquí voy a contar una ñapa rápida del tema de la política, y es que no se conoce mucho porque él realmente no quiso hablar mucho de su pensamiento, porque él, digamos, con sus reflexiones estaba haciendo una crítica indirecta al capitalismo. Y en esa época en esa época estaban en la Guerra Fría. Entonces él le daba susto, digamos, en su personalidad. Él no quería que lo señalaran como un comunista por hacer una crítica al capitalismo. Y por eso muchos de sus estudios se publicaron incluso después de su muerte, porque él trató de ser muy conservador frente a sus pensamientos y fue luego con otros filósofos estudiantes que pudimos conocer sobre él. Muy interesante. Ahorita que mencionabas la importancia de la construcción plural de la memoria, pensaba precisamente en cómo de pronto alrededor del proceso de paz, nosotros lo que vivimos fue una experiencia con la Comisión pues, de verificación histórica del conflicto armado. Lo que vivimos fue una experiencia en la que nos encontramos con una construcción digamos, muy plural, ¿cierto? De los orígenes, desarrollos del conflicto armado. Y bueno, los museos también tienen que ser un espacio, por supuesto, donde eso sea posible. Alejandra Calle, saludarla pues especialmente Alejandra, gracias por estar en Hablemos de Ciencia Política. Ya nos dice Carolina, gracias por tu excelente intervención. Tengo una pregunta.
partiendo de que el museo es un espacio político que legitima objetos, narrativas, historias, cuando el objetivo del museo es exaltar la memoria de las instituciones del Estado, ejemplo, las fuerzas militares, ¿cuál es la concepción política que expresan este tipo de temáticas y espacios? Gracias. Sí, Alejandra, y como hablamos ahora, los museos, aunque aquí estamos hablando desde un punto de vista, digamos, de cómo los museos deben generar espacios más incluyentes y de discusión y de una visión mucho más plural, también son dispositivos de poder y que son importantes para que podamos conocer como ciudadanos versiones de la historia desde otras perspectivas, ¿cierto? El caso de los militares, a mí me parece muy interesante que ellos estén involucrando, pues no solamente en Bogotá, creo que también están construyendo varios en el país, como que puedan participar, ¿cierto?, en las discusiones. Y si no estamos de acuerdo o si estamos de acuerdo, por lo menos está esos recursos. Digamos, el llamado que yo hago, como les digo, esto no, yo aquí no digo verdades y no estoy diciendo que este es lo que está pasando. Esto lo digo como yo, Carolina Betancourt, politóloga, que a través de mi experiencia personal y de vida tengo estas reflexiones. Pero la invitación a esos espacios militares y bueno, cualquier tipo de museos es que sean instituciones que escuchen y que no se entiendan como una única versión de la historia, sino que sean espacios que existan como excusa para generar otros diálogos. Creo que eso es como lo que otra manera de expresar lo que yo he hecho acá, ¿cierto? Como los museos son una excusa que permita que generar espacios para dialogar y que el arte nos sirva a nosotros como una intermediación para hablar sobre esos temas que son difíciles de conversar por fuera de esos espacios. Uh-huh. Muy bien, también está conectado Rodrigo Botero Arango. Rodrigo nos dice, Carolina es una tesa, felicitaciones. Yo supongo que esos Botero también son, Sí. son familia, ¿cierto? Qué bueno que estén Están conectados escuchando conectados a Caro ahí. en esta noche. Muy bien. Mailla Aunda, que siempre también nos acompaña, dice buenas noches, gracias por esta sesión. Le pregunto a la invitada, ¿qué podría hacerse para cambiar la cultura colombiana, ya que el turismo aquí es tomarse fotos en restaurantes, piscinas, plazas, no en el visitar, conocer, reflexionar y analizar lo que nos exponen los museos? Yo aprovecharía también como para conectarme con algo que pues me ha causado como alguna inquietud durante toda la sesión, Carolina, y es el centro histórico que se convirtió como también en algo de moda, pues yo veo que en todas partes quieren tener su centro histórico, ¿cierto? Y tratar como de que se les reconozca así por el Ministerio de la Cultura. El centro histórico, uno puede entenderlo como una experiencia de museo a cielo abierto, pues como es un museo abierto, el territorio de una ciudad como tal se podría entrar como a ubicar en ese concepto que nos has propuesto sobre el museo o del museo. Como te digo, hay que entrar a mirar, ¿cierto? ¿Cuáles son esas? Y de hecho que voy a meter la cuchara. Recuerdo una vez Sí, conversando con otra colombiana que también está aquí en Canadá, también trabaja mucho como el tema de museos, también me decía, ¿por qué hay tantos museos? Porque siempre como individuos, y pues en Colombia sobre todo, hay como que para todos un museo. La pregunta también es, o sea, ¿se necesita un museo para hacer lo que estamos haciendo? ¿Cierto? Eso también es la pregunta. O sea, ¿se está convirtiendo en una moda como para que podamos tener recursos y que sea un museo, pero que tengamos que ser más críticos de, bueno, realmente necesitamos ser un museo para poder lograr lo que queremos? Hay una cosa fundamental, es que un museo sí tiene una trascendencia, como les decía, en el tiempo. Un museo sí. preserva, un museo se pregunta por los testimonios, un museo también se pregunta por esa conservación del patrimonio para que en el futuro otros conozcan lo que estamos viviendo hoy y lo que vivieron otros. Entonces ahí, digamos, aquí estamos hablando mucho del tema del presidente, de involucrar a la gente más en temas políticos, sociales de sus comunidades, pero no se puede perder ese vínculo que tienen los museos con el tiempo y la conservación. ¿Y tú qué propondrías como para esa preocupación que tiene Mailla Entonces de aquí tomarse fotos en restaurantes, piscinas y plazas? ¿Cómo yo sí quiero cambiar de hacer pronto el turismo? una invitación también y que lo sentí yo, digamos, personalmente es como ciudadanos, o sea, como personas de Medellín, por ejemplo, conocer.
conocer los museos, porque muchas veces nosotros ni siquiera conocemos, no Claro. conocemos el Pedro Gómez, no conocemos el Museo Casa de la Memoria. Entonces, cuando nos preguntan, vení, un amigo mío viene de Estados Unidos, ¿a dónde lo llevamos? Uno, pues, ¿a dónde va todo el mundo? Pues llévelo a, ¿qué es lo lindo de Medellín? Llévelo aquí, 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 porque es lo que uno conoce. Pero cuando uno va a ir una experiencia transformadora, que como digo, muchos, los museos para mí lo son, uno tiene más argumentos para explicarle a otras personas por qué ese lugar es turístico. Entonces, una Carolina, invitación yo creo que es como ciudadanos apropiarnos de nuestro propio territorio, porque no podemos, o sea, seamos nosotros mismos turistas de nuestro espacio para podernos apropiarnos de él y poder que otros se tomen en serio nuestro territorio, porque si nosotros no lo sentimos, pues va a ser muy difícil poderlo recomendar. usted hubiese estado de acuerdo, Carolina, en que se hiciera un museo en el edificio Mónaco de Pablo Bueno, Escobar. pues yo, de hecho, a mí me tocó todo ese proceso y de hecho, pues eh, tuvimos la oportunidad, de cuando estaba trabajando en el Museo Casa de la Memoria, tuve la oportunidad de estar unos días con un experto internacional en curación de este tipo de espacios. Ujú. Y él cuando vino, bueno, de hecho, pues era como que no, ahí tiene que haber un espacio, un museo, pues como para contar qué fue lo que pasó. Pero cuando ya empiezas a explicar también qué era ese espacio y también, digamos, la alcaldía de Medellín hizo un proceso como de escuchar también a la ciudadanía, como ustedes realmente quieren, bueno, más bien a la ciudadanía no, a la comunidad, o sea, a los vecinos de esa área les preguntaron, ¿ustedes creen qué quieren aquí? ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo ustedes se apropiarían de un espacio que resignifique la historia de este edificio? Y lo que encontraron fue un parque que resignificar. Entonces, volvemos a la pregunta. No todo tiene que ser un museo para resignificar. Un parque es un espacio de encuentro también. Un parque es un espacio que se resignifica y que genera otros procesos de transformación comunitaria y que va a permitir una mayor apropiación. Si hubieran construido y la alcaldía hubiera tomado la decisión, hagamos aquí, dejemos el edificio, lo remodelamos, hacemos un museo, la vecindad muy seguramente seguiría desconectada, seguiría viendo los que van más son los turistas, pero la función social digamos, del espacio no cumpliría su rol de reparación, ¿cierto? Ujú. Entonces ahí, por ejemplo, estuvo un ejercicio de un museo, siempre estuvo ahí la posibilidad, incluso el Museo Casa de la Memoria estuvo ahí en su momento como haciendo consultorías a la alcaldía, pero lo que se definió fue un parque, porque lo que la comunidad quería era un parque. Sí. Ujú. Y hoy en Ok. día, Profe, por lo que escucho, es que, porque a mí pues no me tocó ya venirme cuando estaban construyéndolo, es que hay una apropiación del barrio y hay un ambiente diferente. Y creo que ahí, como les digo, desde la lejanía, creo que ha sido un acierto por parte de la alcaldía haberlo hecho de esa manera. Ujú. Sí, María. no, te iba a decir que por acá, y preguntándole también a Caro, por aquí tenemos todavía dos preguntas. Caro me dirá entonces, ¿cómo vamos de tiempo? Sí, las Así es, respondemos. tenemos Bueno, pregunta por acá Marcela Vázquez. Marcela también ha estado muy fiel, hablemos de ciencia política. Pregunta, en Medellín la divulgación cultural es muy importante para tener sentido de pertenencia de ciudad e instituciones. ¿Cómo poder replicar este ejemplo en otras ciudades del país? creo que no entendí la pregunta muy bien. ¿Puedo volver a repetir? Claro, claro. Aquí está, ya la vi. A ver, en Medellín la divulgación cultural es muy importante para tener sentido de pertenencia de ciudad e instituciones. ¿Cómo Ya, poder replicar este ejemplo en otras ciudades del país? ya te entiendo. Bueno, digo que Medellín tiene algo muy importante y que a veces falta en muchas ciudades, no solamente de Colombia, sino también del mundo. Y es como esa alianza interinstitucional que hay, ¿cierto? Las instituciones tienden a apoyarse y a generar alianzas. Creo que hay esa divulgación cultural no se hace únicamente por la institución, sino que hay conectarse con otros aliados, conectarse con otros agentes en el territorio para ampliar esa divulgación. Es una estrategia que Medellín ha funcionado muy bien.
Entonces, por ejemplo, el Museo Casa de la Memoria hace parte de la red de museos. En la red de museos están todos los museos de Medellín, dirán de estrategias, cómo como gremio nos fortalecemos para que sea mucho más impactante lo que hagamos. Confama también es un articulador de muchísimas organizaciones en Medellín. La Confama pues es la Caja de Compensación Familiar. También son, digamos, entonces vemos proyectos que está Confama, universidad, empresa, ¿cierto? Hay una interinstitucionalidad que hace que esa divulgación cultural se expanda y tenga mucho más sentido de pertenencia. Entonces, no sé si Marcela me contará si respondí tu pregunta, pero creo que eso es una estrategia que puede permitir replicar en otras ciudades del país y que genera como ese sentido de pertenencia de las instituciones y de los ciudadanos por sus instituciones. María, también hay un comentario de Camilo López Bermúdez antes de que de pronto diga la otra pregunta. Dice, muchos saludos a todos, especialmente Ay, a la qué bueno invitada. verla por acá. Genial, Carolina, dice Camilo López Bermúdez. Saludo a mi amigo del mundo virtual, de las redes, con quien he tenido la oportunidad de compartir ya. Yo creo que ya llevamos, Diego, un año compartiendo pues en redes y no nos hemos finalmente sentado pues a tomar el tinto. Es Diego Calle Pérez que nos dice, excelente la exposición y los argumentos. Un saludo muy especial desde Amalfi. Diego está permanentemente andando por Antioquia. Amalfi, nordeste antioqueño. Aquí en este municipio sería bueno tener un museo de la memoria. Bueno, sí, definitivamente. Que bastante falta hace para no repetir tantas historias en el presente. Creo me saben contextualizar, por supuesto, Diego. Fundamental los museos para la memoria social. Excelente los ejemplos que expone Jaime. Y de pronto Marcela también nos hablaba sobre Amalfi. La voy a conectar a propósito que Diego está allí en esta ciudad, pues, antioqueña tan bonita y bueno, y también tan protagónica, pues, tristemente de la violencia armada en el nordeste. Dice Marcela, Amalfi es muy bonita la plaza, la iglesia y los ciudadanos le dan importancia a la bicicleta. Bueno, qué interesante, pues, como ese aporte que nos hace también Marcela. No sé de pronto, María, ¿qué otra pregunta habías identificado? Ahí hay pues varias. Edwin Arango, por ejemplo, mientras María la encuentra, nos decía, Edwin, la cárcel, la catedral como homenaje a las víctimas, ¿cierto? De pronto hace rato no escuchaba yo, Edwin, hablar de la cárcel de la catedral, un espacio muy emblemático, pues me parece a mí, de lo que fue la historia de la lucha contra las drogas y la forma como el Estado también procedió en los años 90 frente a ella. Muy interesante saber cuál ha sido la suerte de la catedral. El pueblito paisa, dice César, compañero defensor de derechos humanos, el pueblito paisa será muy bueno para mostrar a los visitantes por lo ambiental e histórico. Bueno, es la postura que tiene César, qué bueno. Profe, listo, por acá está la pregunta. ¿Y quiere sí, la...? Claro que sí, María, dime cuál es. Pregunta, bueno, Artemidore Miranda dice, buenas noches, saludos. La pregunta es, ¿y los grandes museos que tienen obras robadas de otras culturas y civilizaciones son dispositivos de poder, de dominación o de exclusión? Yo diría que las tres, Artemidore. Y digamos que ese es un debate que si quieres buscar, puedes encontrar una gran cantidad de artículos recientes sobre la descolonización de los museos. Y es un movimiento que está, digamos, tomando mucha relevancia y es, por ejemplo, se ha visto en los últimos 3 años donde museos en Estados Unidos están devolviendo las obras a África y a Europa. Museos de África están devolviendo objetos. Lo mismo, ¿cierto? No todo se debe, digamos, o sea, los museos como el el Museo Británico, el Louvre, son espacios importantes, ¿cierto? Y han permitido que otras personas se acerquen y se interesen por culturas, ¿cierto? Que niños en Francia se interesen por Egipto, o que se interesen por Grecia, que se interesen por civilizaciones de África, ¿cierto? Pero sí está habiendo una discusión muy fuerte y que creo que es de tener con cuidado esa descolonización de los museos para que no sean espacios de poder y exclusión y que sean sinónimos o perpetúen como
esa colonización que trae violencia, que muchas veces trae despojo. Entonces se está trabajando mucho hoy en día en cómo descolonizar a los museos a través de sus colecciones, a través de invitar a las personas o a los pueblos de donde vienen esos objetos a que hablen más sobre esos objetos, y también se están devolviendo objetos hacia sus lugares de origen para que sus comunidades se reapropien de sus mismos herencias o patrimonio. Ujú. Muy bien, dice también Lucía Botero, sí, como familia la hemos visto crecer, estudiar y comprometerse. Qué bueno, qué bendición, pues como esa oportunidad de ver también crecer a los seres queridos, ¿cierto? Yo creo que la experiencia, pues inclusive de tener la oportunidad de estudiar en Canadá, bien Sí. interesante. Yo pues a Canadá lo tengo como en el radar de la ciencia política por David Easton, ¿cierto? Uno siempre tiene pues como cuando estudia pues al principio el tema pues del sistema político en ciencia política pues siempre tiene pues como la expectativa de qué pasa con la ciencia política en Canadá. ¿No? De hecho muy interesante porque hay también un estudiante de ciencia política en Rusia, un colombiano que le hace seguimiento, hablemos de ciencia política y que ha insistido mucho por compartirnos la experiencia, ¿cierto? De lo que es estudiar por fuera ciencia política siendo colombiano, ¿cierto? Sí. Muy bien, qué bueno pues Lucía lo que nos comparte usted a propósito pues de nuestra expositora, de nuestra invitada del día de hoy. Saludaríamos finalmente a Andrés Martínez, que nos dice gracias por responder mi inquietud anterior. Nuevamente pregunto, basándome en lo dicho en la intervención de la panelista, América Latina con respecto a identidad histórica, ¿es más parecida a la Roma o a la Grecia que mencionó? Ah, sí, de pronto Carolina mencionó estos dos Sí. modelos. Grecia intentando trascender, Roma intentando expandirse, ¿cierto? Claro, pues que Alejandro hizo una expansión tremenda, pues también cuando intentó pues Sí, sí. montar, digamos, como el imperio griego. Imperio griego. Pero ¿cómo responderle de pronto Carolina Andrés? Él habla de cómo miramos nosotros América Latina hoy. Bueno, Andrés, es una pregunta muy difícil, la verdad, y no sé si realmente logre responder a tus dudas. Te voy a contar lo que se me viene como a la mente. Dos cosas. Uno, yo creo que es difícil de responder porque a América Latina todavía le falta mucha integración, ¿cierto? Todavía seguimos siendo países, creo que también es porque todavía internamente vivimos circunstancias muy difíciles, pero falta mucha integración, o por lo menos siento yo que a los colombianos sobre todo nos hace falta integrarnos más con América Latina, pero falta integración, y esa falta de integración hace que sea más difícil que en nuestra identidad histórica de América Latina podamos realmente como comprender cómo trascender en el tiempo nuestra propia identidad, porque siento que falta un poco más de integración regional, ¿cierto? Y otra cosa que realmente es que, aunque siento que desde las comunidades hay una intención más hacia, ¿cierto? Grecia, ¿cierto? Como hacia preservar en el tiempo, cómo preservar nuestras culturas, nuestras comunidades, como una manera de resistencia a ese otro modelo, que es un modelo, ¿cierto? Económico, que sí busca más aceleración, expansión, porque realmente es lo que el modelo que está, el paradigma, esa palabra que nos encanta a los politólogos, el paradigma, el paradigma en el que estamos hoy nos mueve a la aceleración, a buscar la expansión, a buscar el crecimiento económico, a hacer más Roma. Entonces yo creo que estamos en un paradigma que nos llama a hacer más Roma, pero que las comunidades hay una resistencia a que seamos más griegos. Grecia. Entonces creo que esa tensión es muy interesante, que me encanta poder generar como esa reflexión, y que creo que va a dar para muchas más conversaciones entre ustedes y otras grupos que tengan, pero que falta integración, y para poder dar esa respuesta tenemos que integrarnos más como región para poder saber cómo vamos a trascender en el tiempo. Muy bien. Muchas gracias pues Carolina por esa respuesta. Finalmente nos dice Alejandra Calle, que es nuestra última intervención en el chat, dice excelente panelista, gracias por responder mi pregunta. A usted Alejandra por su interés en Hablemos de Ciencia Política, por acompañarnos, creo No, también. buenísimo, todas estas, me encanta ver como tantos comentarios y
Sí, y muy activos toda su audiencia. Me parece muy bien. sí, sí, y hay personas que han estado en muchos programas, pues yo tengo que decirlo, siempre lo digo, Diego Calle ha estado pues en 33 programas, solamente faltó a uno, tiene pues sus razones para haber faltado, ¿cierto? Pero ha sido pues una persona conectada con Hablemos de Ciencia Política, Marcela, César Callejas también, gran amigo. Bueno, uno de pronto se pone a mencionar hacia la carrera y termina pues como dejando gente que nos ha acompañado, mi familia también, pues lo tengo que decir pues de mi papá, mi mamá, todos han estado Qué siempre bueno. muy conectados con Hablemos de Ciencia Política. Yo creo que ya llevamos muchas horas de disciplina hablando de ciencia política, pues por lo menos durante la cuarentena. Muy bien, entonces pues María, yo creo que palabras finales de agradecimiento, ¿cierto? A Carolina por exponernos su trabajo pues como investigación en la maestría. Muchas gracias Carolina, te vamos a seguir en el proyecto que tienes de Reborde, Sí. todo este ejercicio pues que vienes haciendo de generación de contenidos, de tus reflexiones. Qué Sí. bueno escuchar Como que les las comentaba, politólogas, sí, sí, como les comentaba, digamos lo que busco es como poder, esos procesos que son de largo alcance, esos procesos que están ahí, pero que no están en las redes sociales, yo quiero como, pues yo y mi compañera los queremos como resaltar para que no se nos pierdan de vista, pero resaltar esos procesos de largo alcance, como decía Inis, que nos permita sentir y entender que no son procesos efímeros, sino que siempre están ahí y hay que en el tiempo vamos a poder encontrar soluciones. perfecto, Entonces, muchas no, muchísimas gracias por el espacio. A mí me encanta poder conversar No, a vos, Caro. Muchas gracias. Aquí tenés una comunidad y una familia muy afectiva acá. Somos muy diversos acá. Hay me sociólogos, encanta. economistas, abogados, politólogos. Entonces, qué bueno pues poderte haber escuchado. Yo hago un paréntesis pues antes de que terminemos. El día de mañana va a estar pues como esta sesión en nuestro canal de YouTube para que también vayan y lo sigan. También tenemos Instagram, Twitter, entonces, bueno, no, Caro, nuevamente muchas gracias. Qué bueno haberte escuchado, pues, y este tema tan interesante. No sé, profe Jaime, qué vayas a decir antes, pues, como de cerrar. Bueno, decirles pues que la próxima semana también tenemos la fortuna de contar con una politóloga, en este caso una politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, que tiene pues una experiencia muy importante en temas relacionados con la reparación de las víctimas, especialmente pues digamos como el enfoque de reparación colectiva que tiene la ley 1448 y que ha Interesante. pues digamos abierto unas posibilidades muy importantes, ¿cierto? Para que reconozcamos unos sujetos de reparación, también las organizaciones, ¿cierto? Nada menos, pues la semana pasada hablábamos sobre la situación de pronto, pues hablo en el país, de la situación de la Unión Patriótica, ¿cierto? Que se estaba llevando pues el juicio ante la Corte Interamericana y bueno, la necesidad de reparar a los colectivos, en este caso a los partidos políticos, a quienes han sido de pronto dañados por el conflicto armado. Entonces, pues decirles que vamos a estar con la politóloga Ana Carolina Súper. Ruiz Díaz de la Universidad Nacional y pues estamos muy contentos porque tenemos la posibilidad pues de reivindicarnos de estas tal vez cuatro o Sí, cinco sesiones en el pues, año muy en que bien. nos pusimos pues fue a hablar con Carlos Builes, con Miguel Jaramillo, ¿cierto? Con Olmer, con una serie de personas que hacen pues sus aportes, pero que no por eso pues nos debemos dejar de lado a las politólogas, ¿cierto? Muy bien. Gracias a Felipe Zapata, gracias y feliz noche, nos dice Felipe. Bueno, gracias a todos, a todas, los esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias, María, por tu compañía hoy también acá en Hablemos de Ciencia Política, ¿cierto? Ay, Y sí, muchas muchas gracias. gracias, Carolina. Esperamos no sea la última vez que estés con nosotros, No, pues, me pueden en el invitar y también programa. voy a estar muy conectada. Gracias, bueno, Fernanda, por toda la logística. Gracias a ti, Jaime, también por la logística. Y bueno, también yo quiero dar una ñapa, es apoyen mucho los museos y también las entidades culturales en este momento que necesitan mucho de que los apoyemos, de que mostremos por lo menos que estamos ahí y participar como en las actividades que se están haciendo. Creo que es una invitación como del sector y como doliente del sector, en que nos involucremos más y apoyemos más los procesos que están en nuestros museos y que hoy en día nos necesitan más que nunca. Ok, muy bien. Muchas gracias, Carolina. Muchas Que gracias. pasen, pues, todos y todas una feliz noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo y feliz noche para Gracias, todos. Caro.
Hasta luego, gracias.